unos cuantos años en Cuba, con su familia se fueron a vivir a Puerto Rico, en donde creció y estudió su pregrado y doctorado en química en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Después de eso, profesor Echegoyen trabajó en la industria un tiempo y regresó a Puerto Rico. Años después, se unió a el faculty de la Universidad de Miami, en donde trabajó 19 años. Bueno, después de esos 19 años, se mudó a Carolina del Sur, a Clemson, donde fue profesor también, y estuvo a continuación como director de NSF en los programas de química. Después también trabajó como el presidente de la ACS y retornó a su posición de profesor en la Universidad de Texas en El Paso, en donde trabajó unos años más y en el año 2021 se retiró. Y hoy trabaja en el Instituto de Investigación Química de Cataluña, que queda en Tarragona. Y pues hoy nos tiene una conferencia muy interesante acerca de fullerenos, celdas solares, electrocatalizadores y recipientes moleculares. Muchas gracias, profesor Echegoyen, por acompañarnos el día de hoy.
unos. Nunca lo habían encontrado, etcétera. Les voy a hablar. Okay, todavía estamos en la parte técnica. ¿Alguna pregunta? Por el momento. Ok. Creo que estamos listos para proseguir. Okay. Así que ese es el plan. Que todo tengo que hacer la aclaración. Ya tengo el primer problema. Con tanta manipulación, yo necesito tener acceso. No está funcionando. ¿Ya? Ok. Ok. Esto, regresemos acá. Uh, déjame regresar. Antes de entrar ahí, quiero mencionar que todo lo que están viendo aquí es resultado de difracción de rayos X. Nada de esto está dibujado en mi computadora porque me da la gana, porque hoy en día los programas de dibujar son mejores casi que los rayos X. Pues todo lo que están viendo y todo lo que van a ver en mi charla es resultado experimental de difracción de rayos X. Así que yo no soy un científico de materiales, yo soy un químico puro. Y si no tengo un compuesto puro, me cuesta trabajo trabajar con él. Trabajar con algo polimérico, cuando trabajé en la industria por 3 años, no me gustaba. Así que hice que la Union Carbide me comprara standards de ¿cómo se llama? Icosanes, que son C24 lineal puro. Y le costó a la Union Carbide yo no sé cuánto dinero porque yo tenía que hacer resonancia magnética de una sustancia pura, de un compuesto puro. Así que lo que vamos a estar viendo son compuestos puros en todo momento. Así que aquí está el plan. Empezamos con las perovskitas y vamos a hablar un poquito de algo que para mí es importante, que es diferenciar la función del fulereno, ya sea como extractor en la interfase con la perovskita o como transportadores luego. Y hay una diferencia fundamental y voy a presentarle un par de artículos que publicamos que yo creo que son importantes para entender las interacciones interfaciales. ¿Okay? Y luego vamos a hablar de fulerenos vacíos, que no tienen nada adentro, como electrocatalíticos o electrocatalizadores para la producción de hidrógeno y la reducción de oxígeno. Y luego vamos a entrar en la utilización de endoédricos para producir hidrógeno. Y por último, fulerenos como nanocontenedores para especies derivadas de actínidos, en particular de uranio. ¿Okay? Pues bien, funcionó, me alegro. Así que vamos a empezar con esto de las interacciones interfaciales. Hablaba con los grupos que están haciendo perovskitas aquí, que lo importante no es llevarse el premio gordo estableciendo eficiencias de fotoconversión mañana por la mañana de 21.1 a 21.15. Ese no es el punto principal. Deben estar buscando fenómenos químicos que les ayuden a entender cómo mejorar las eficiencias, pero ese no es el fin, no debe ser eso. Ya, por lo menos, eso les digo yo. Si sus jefes le dicen otra cosa, ese es el problema de ustedes con ellos. ¿Okay? Si los jefes quieren que, llevarse el récord de fotoconversión, pues yo no trabajo en ese campo. ¿Okay? Así que vamos a empezar con un experimento que nos pareció muy simple. Le pongo aquí un perfil, vamos a poner el perfil de la típica perovskita, celda perovskita invertida, es la que están haciendo aquí también. Utilizamos siempre indium tinoxide, este es el electrodo que va a coger los huecos positivos, y el fulereno va a estar en esta capa encima, y aquí lo represento de esta forma. El fotón va a entrar, y ese fotón va a disociar el electrón del hueco, y la idea es que el fulereno en este lado de la celda va a recoger los electrones y los huecos van a ir en la otra dirección. Ese es todo el principio de la celda, cualquier celda fotovoltaica, esta en particular perovskita. Y hemos utilizado, creo que como lo hacen aquí, la methylammonium ion, lead iodide, esa es la que utilizamos todo el tiempo en el grupo. La idea era qué estructuras puedo preparar y cuál es la función de esas estructuras con grupos funcionales muy fácil de controlar. Y somos sintéticos relativamente buenos en mi grupo. Y aquí tenemos el famoso PCBM, que todo el mundo conoce en el campo de las celdas orgánicas, celdas con perovskita,
porque se ha convertido en el patrón mejor para recibir electrones en un montón de sistemas diferentes. ¿Okay? Así que la única diferencia entre el PCBM y los otros tres compuestos que diseñamos es el grupo final. Aquí le quitamos el metoxi final y tenemos si digo palabras en inglés me entiende todo el mundo, ¿verdad? Porque hay veces que me cuesta trabajo hacer la traducción. Esto es metil, fenil, va a ser el grupo que va a ser en lugar del metilo. Y aquí tenemos un tiofeno y aquí tenemos una piridina. ¿Cuál cree que va a ser el mejor? Y nosotros creíamos que iba a ser el tiofeno, lo confieso, pero no fue el caso y les voy a dar los resultados. Así que es muy fácil este experimento, esos son los compuestos que hicimos. Hicimos un montón de medidas, la más significativa fue XPS. ¿Okay? Y el XPS está muy, muy claro. Aquí está la perovskita sola, esta es la energía de enlace de la línea de plomo. Y aquí tenemos la perovskita sola y con los diferentes compuestos. Aquí están los tres, que son el PCBM, el tiofeno, el del benzilo y el que tiene la piridina. ¿Y cuál es el que está obviamente corrido drásticamente? Donde muestra que hay una interacción bien fuerte, bien fuerte entre el grupo que está arriba y el plomo que está en la perovskita. Me parece que no lo tengo que mencionar, ¿no? El azul y el azul es piridina. O sea que claramente hay una interacción muy fuerte de la piridina con los plomos en la superficie de la perovskita. ¿Okay? Y eso nos llamó mucho la atención. Y si vemos los famosos PCE, que es la eficiencia de fotoconversión, resulta ser mejor que la de los otros tres. No por mucho, pero por cantidades relativamente sustanciales y significativas. Esos números son reales y definitivamente fuera de los márgenes de error. ¿Okay? Así que, ¿qué aprendimos? ¿Rompimos el récord de...? No. ¿Estábamos tratando de romper récord? No. ¿Pero qué aprendimos? Aprendimos que si ponemos piridina en estos aceptores, vamos a sacar electrones relativamente eficientemente en la interfaz. O sea que estamos haciendo química interfacial. Bueno, pues si una piridina está funcionando bien, vamos a poner dos piridinas. Esto lo publicamos hace ya un poquito viejo, hace 4 años que publicamos este artículo. Si ponemos dos piridinas, el anclaje debe ser más eficiente, aunque el diseño no sea necesariamente el mejor. ¿Okay? Y aquí, bueno, esto nos lo publicaron en la cubierta de ACS Applied Materials and Interfaces cuando lo publicamos. Así que desarrollamos esta estructura, muy fácil. Somos muy simple-minded, ¿no? O sea, pensamos en algo, vamos a poner dos piridinas, cuál es la manera más eficiente de hacerlo, sintéticamente, etcétera. Y aquí están las dos piridinas. Cuando hacemos el experimento con la C60 puro, da un PCE de 16.7. Si hacemos el compuesto este puro, es una porquería total, 3.42. ¿Y cómo puede ser que una cosa que tiene por lo menos una piridina tiene dos? Porque dos va a ser peor, mucho peor, que si no tiene ninguna o que el que tiene uno, ¿no? Y lo pensamos un rato y dijimos, caramba, yo creo que el problema no es un problema de extracción en la interfase, sino uno de conducción en las fases del fulareno. Si no me explico bien, levante la mano y yo le explico. ¿Okay? Yo le he puesto encima de la perovskita, le puse una capa del fulareno. El fulareno está anclado en la superficie, pero el electrón tiene que pasar por esa fase. Si no está empacado bien el fulareno, el transporte electrónico en esa capa no va a ser el mejor. ¿Okay? Y así que llegamos a la conclusión de que será probablemente el problema. ¿Y qué hicimos? Pues diseñamos una serie de experimentos donde hacíamos una capa bien fina en nanómetros, de 3 nanómetros del compuesto, y el resto le poníamos PCBM o C60, cualquiera de los dos. ¿Okay? Y lo que vimos es que mientras más fina era la capa, mejor era la fotoconversión. ¿Okay? Este es el momento de, wow, ¿okay? Probamos que no es un problema de sacar electrones de la interfase,
sino de conducir electrones. Hay que hablar de los fullerenos en dos categorías, extractores y conductores, en la fase bulk phase. ¿Cómo se dice bulk phase? En la fase bulk, right? Me permiten todos los anglicismos. Okay. Así que yo creo que de ahora en adelante, este artículo que lo publicamos en el 21, en el Journal of Materials Chemistry, dice que la gente tiene que pensar un poquito más detenidamente cómo diseñar moléculas que estén diseñadas específicamente para extraer en la interfase y luego para conducir. Y C60 conduce electrones muy bien. Así que C60 es tan bueno como cualquier otra cosa. La pregunta es cómo diseñar el mejor extractor. ¿Okay? Así que eso es mi relato de lo que hemos hecho con fullerenos. Bueno, hemos hecho más, pero lo más significativo, creo yo, de lo que hemos hecho es que los fullerenos sirven en ambas capacidades, extrayendo y transportando. Así que vamos a hablar un poquito de fullerenos vacíos ahora en electrocatálisis. Ahora es otra aplicación. Estas son aplicaciones que hemos utilizado en mi grupo recientemente. Y no sé cuántos están familiarizados con el hecho de que C60, dependiendo de un tratamiento de solvente que no lo diseñamos nosotros, otras personas lo han publicado, se puede cristalizar en formas cristalinas que son muy bien caracterizadas y muy diferentes dependiendo del tratamiento del cosolvente, del low solubility solvent. ¿Okay? Así que podemos hacer, dependiendo de la temperatura y ese cosolvente, podemos hacer nanotubos, que este que está aquí, o podemos hacer nanosheets, nanoláminas. Ok. Ya tengo aquí a Juan Carlos para que me saque del hoyo en mi falta de práctica de hablar en español. Y son reproducibles. Esto es perfectamente reproducible y todos son iguales. Y lo que vimos a la hora de hacer la electrocatálisis, asumo que todo el mundo está familiarizado con esta presentación. Este es el potencial que hay que aplicarle para que empiece a producir hidrógeno en una solución ácida de 1 molar. ¿Okay? Y lo que ven aquí es el estándar de siempre, que es el platino en carbono, que a potenciales bien bajos, les voy a decir cuál es el bajo, espero que esté aquí. No lo puse. Oh, sí. Ahí está. 20% platino en carbono tiene un potencial de onset, que quiere decir cuando empieza a liberar hidrógeno de la superficie, de menos 0.03 voltios. Bien bajito, casi cero. ¿Okay? Y este es el mejor. Los nanotubos son mucho mejores que las nanoláminas, pero el valor resulta ser menos 130 milivoltios o 0.13 negativo. ¿Okay? Que no está mal. No está nada mal. C60 puro es una porquería. Como electrocatálisis no sirve para nada. No, le puede aplicar potenciales de menos 0.6 y no hace nada. No produce hidrógeno para nada. ¿Por qué produce estas estructuras? Porque si se da cuenta tiene facetas y en esas facetas tiene empaquetamiento del C60 que es conducente a la incorporación de protones dentro de entre 2 o 3 C60. Tiene núcleos de catalíticos activos que favorecen la reducción de protones a hidrógeno. ¿Okay? Y este es mejor que esto es mejor. ¿Okay? Así que los fullerenos vacíos también sirven para hacer electrocatálisis y producir hidrógeno. El futuro es seguir con estructuras parecidas, ya sean derivadas de C60, C70 y el número adicional de fullerenos vacíos que existe en el mundo. ¿Okay? Así que los fullerenos son una vaina, ¿no? O sea, los fullerenos sirven para hacer electrocatálisis, sirven para extraer electrones en celdas de perovskitas y no lo hacen mal, lo hacen relativamente bien. ¿Okay? Así que aquí hay más fullerenos vacíos. Aquí está C60, C70. Estos son 3 que le llaman fullerotubos. Y la razón está bastante clara, creo, o se lo tengo que explicar así por encima. Si usted le sigue poniendo carbonos a un fullereno,
el fullereno tiene la tendencia a no crecer en forma esférica, tiene la tendencia muy, muy pronunciada a crecer como tubos, ¿okay? A los nanotubos. Y yo creo que está bastante evidente que el C70 casi parece un nanotubito, pequeño en su manera. Pero cuando ya llega a C90 con simetría de D5H o a C96 en particular con simetría de 3D o C100, esto definitivamente es un mini nanotubo, si me permiten llamarlo así, ¿no? Y funcionan, pues funcionan de maravilla, ¿okay? Aquí está, de nuevo, platino en carbono, que es el estándar siempre. Y el siguiente que está en la línea resulta ser el C96. No sigue un orden basado en el número de carbono, ¿okay? El C96, luego sigue el C100, y luego sigue el C90, y luego el C70, y por último el C60, que de nuevo no hace mucho en términos de reducción de oxígeno. Esto es la Oxygen Reduction Reaction, ¿okay? Pero C96 resulta ser muy, muy bueno, ¿okay? Muy, muy bueno. ¿Y por qué? Hicimos cálculos que no les voy a mandar porque no tengo mucho tiempo, y los cálculos muestran que hay posiciones muy favorecidas para complejar oxígeno molecular, O2, en head-on, con la cabeza primero. Y aquí tiene sitios muy, muy favorables energéticamente para que eso ocurra. Y por consiguiente, como los compuestos son muy buenos transfiriendo electrones, puede reducir oxígeno muy eficientemente, ¿okay? Esto lo publicamos en Angevante hace un año o algo así, que nos costó un trabajo que nos aceptaran ese trabajo publicado. Y la razón era que al editor se le metió en la cabeza que quería que yo le mostrara eh, micrografías de transmisión electrónica. Y lo que habíamos reportado en el artículo eran las estructuras cristalinas de rayos X de estos compuestos a nivel de 0.01 angstrom. Y yo le pregunté al editor qué íbamos a aprender con transmisión electrónica, micrografía. Y me mandó un mensaje que me dijo que uno de los reviewers quería que lo hiciéramos. Y yo le dije, si eso es lo que tiene que hacer, pues yo voy a sacar el artículo de Angevante y se lo mando allá. Y me lo publicaron sin problema ninguno. ¿Okay? O sea que de vez en cuando uno tiene que enfrentarse a editores y se tiene que enfrentar si uno cree que tiene la razón. Yo no iba a perder 2 meses de trabajo para un estudiante mío, un postdoc, matándose en el laboratorio para producir una fotografía que se vean más o menos estas estructuras cuando ya las tengo bien definidas por rayos X. ¿Okay? De hecho, no he vuelto a someter un artículo a Angevante, ni lo voy a hacer. Ya me cayó mal Angevante. ¿Okay? Me querían cobrar también por las figuras a colores, no sé qué, y me quejé también y me publicaron todas las figuras a colores sin pagarle nada. Así que este es el último artículo que publicaré en Angevante, a menos que algún colaborador mío lo publique. Pero bueno, esto está muy bien porque los resultados con el C96 son verdaderamente significativos. Y son mejores que un montón de cosas que están reportadas, que son récord, que son sumamente efectivos como electrocatalizadores para la reducción de oxígeno, que no los quiero entrar en detalle. El C96 fue mucho mejor que el C100, C90, el C70, y los potenciales que se observan son los que se ven con compuestos muy complejos que tienen metales. Y la belleza de esto es carbón, puro carbón. Aquí no hay metales, aquí no hay nada más, exclusivamente carbón. No hay ni hidrógeno, aquí no hay nada, puro carbón. ¿Okay? Que son fullerenos. Así que les va gustando más los fullerenos. Espero que sí. ¿No? Los fullerenos hacen cosas que no puede hacer. Otras cosas, típicamente todos los catalizadores utilizan metales, típicamente. ¿Okay? Y estos no utilizan metales. Así que con eso un poco de funcionalización. O sea, podemos jugar con fullerenos vacíos que no tienen nada ni están funcionalizados, o también podemos colocarle cosas al fullereno en la superficie, cosa que dominamos relativamente bien, como vieron anteriormente. Y en este caso lo que queríamos era investigar la presencia de cargas positivas que se conecten. Vino un fantasma a ver la charla. Esto,
la cierro. No es que como que me siento que acá afuera no quieren ver esto. Vamos a ver. Creo que cerró. Esto, poner carga positiva. Si se puede poner carga positiva, debemos polarizar la superficie de una forma u otra. O sea que deberíamos eh, favorecer la formación de cargas negativas cerca de donde esté el diazonio, que es positivamente cargado permanentemente. Hicimos derivados con ese grupo en particular, de C60, C70 y de un endoédrico. Esta es la primera vez que les menciono un endoédrico, excepto al principio. ¿Okay? Y aquí lo que tenemos son 3 escandios, cada uno de estas bolitas naranjas son escandios, y en el centro lo que tiene es un nitrógeno. Eso se llama nitruro de escandio. Nitruro de escandio no existe fuera de C80. ¿Okay? No existe puro. Usted no le puede ir al mejor inorgánico de aquí y decirle, prepárame una botella de nitruro de escandio. No se puede preparar. ¿Okay? Pero dentro del fullereno infinitamente estable, infinitamente estable. Así que hicimos la funcionalización con este grupo, en estos 3, hicimos la medida de electrocatálisis. Y es un poco complicada esta uh, transparencia, pero si ven aquí el onset para producción de hidrógeno del caso del diazonio con la piridina en C60, no está nada mal, porque empieza a bajar, empieza a producir hidrógeno a un potencial relativamente bajo. No tan bueno como platino, obviamente, no, platino en carbono, pero relativamente bien. Y cuando ve todos los resultados juntos, el mejor de todos resulta ser el diazonio pegado al endoédrico. Así que el mejor es este compuesto que se encuentra aquí, el endoédrico con ese grupo funcional arriba. Y resulta que definitivamente tienen un potencial mucho mejor, de menos 0.03, que no está nada mal porque ese es el mismo número que platino en carbono. O sea que esto iguala el onset potential que se observa para el standard, el gold standard, que es platino en carbono. ¿Okay? Esto es un resultado significativo, lo publicamos también el año pasado en Nanoscale. Y los próximos pasos yo creo que están evidentes. Hay una cantidad de endoédricos que podemos explorar, que se pueden explorar en el futuro. ¿Okay? Y creo que con eso me voy a los endoédricos, pero vamos allá. No, esto lo publiqué con una ex postdoc mía, que se llama Fang Li, y lo publicamos en Nature Communications. Eso fue este año. Esto es hot off the press. Y lo que probó este trabajo es que el platino, aquí sí hay metal, así que el centro catalítico es metal, platino, monoatómico. ¿Okay? Ese es el punto fundamental. ¿Y para qué sirven los 1260? Los 1260 sirven para aislar ese platino solo. Y le aumenta la reactividad debido a la interacción con las superficies convexas de los dos fullerenos. Tiene una densidad electrónica bien alta ese platino. Así que sirve muy, muy bien para la evolución de hidrógeno en medio alcalino. ¿Okay? Así que los fullerenos sirven no solamente para hacer las cosas ellos mismos, sino para vehiculizarle a un platino de que lo haga también muy, muy bien. ¿Okay? Los resultados aquí son espectaculares. No sé si lo ve. Mire, el rojo es un standard, el azul es el platino en carbono, y el compuesto, este compuesto que se ve aquí, es el que está mejor que lo que hace el C60 en platino. También costó mucho trabajo que entrara esto en Nature Communications. No les recomiendo a nadie que esté mandando cosas a Nature Communications, because, se los digo en inglés para que no suene tan mal, pero it's a pain in the ass. Lidiar con esta gente es horrible, no se acaba nunca. Y rebota, y rebota, y rebota. Yo le dije a Fang, si de mí dependiera, yo lo mando a JAX. Y ya, yo resuelvo todo con JAX y me lo publican bien. Esto es, sacar un Nature Communication es como exprimir, sacarse los dientes con las manos. Es horrible. Pero bueno, salió muy bien, salió muy bien. Así que los fullerenos son
muy buenos en catálisis. Ese es el punto fundamental. Ese es el mensaje que quiero que se lleve. ¿Okay? Y ahora vamos a los, creo que ahora sí vienen los endoédricos para el electrocatálisis. Y ya les mencioné el endoédrico por excelencia, que fue el que se descubrió en 1999. Siempre me gusta darle el crédito a Harry Dorn en Virginia Tech, que publicó este fue el primer artículo donde reportan un clúster, que eso sí que no lo voy a tratar ni de traducir, un clúster. Me han dicho cúmulo, me han dicho yo no sé qué, para mí es un clúster, ¿ok? Y es el primer cluster fullerene que se reporta en 1999. Y lo que reportan es la familia que ya les mencioné del nitruro de escandio. Dentro no solamente de estas dos estructuras, un C80 icosaédrico o un C80D5H, sino que hay dos compuestos adicionales que salen por el precio de uno. Eso es lo bueno que hace este tipo de trabajo, muy interesante, porque lo que va a tener dentro es lo mismo, nitruro de escandio, pero la caja cambia. ¿Okay? Y les voy a enseñar qué caja resolvimos que iba a ser la mejor para producción de hidrógeno por electrocatálisis. ¿Okay? Y les hablo un poquito de estas estructuras. Acuérdense, para que se lleven a otro mensaje, esto no existe afuera, nitruro de escandio no existe, y C80 icosaédrico no existe vacío. Uno dentro del otro resulta ser el tercer fullereno más abundante que se puede preparar. Acuérdese de eso porque es muy significativo. ¿Okay? Es un mundo completamente diferente. Es la utilización de esa caja como un estabilizador de especies que simplemente en química no se observan nunca. ¿Okay? Pero son cuatro lo que se observan. Y aquí no solamente les pongo la estructura, las cuatro son estos, ya les mencioné estos dos del C80, que son isómeros, isómeros muy interesantes porque difieren muy poco de estructura. Son isómeros que difieren muy poco. Uno en C78 con esa simetría, y el que les voy a hablar es el que tiene C68. Otra cosa que quiero que aprendan, para que le digan a su familia, para que vean que usted sabe mucho, le dice que ningún fullereno vacío, ninguno, viola la regla del pentágono aislado. Ninguno, no hay excepción. Así que C60 tiene pentágonos. ¿Cuántos pentágonos tiene una pelota de soccer, de balompié? Ustedes son fanáticos de balompié. Yo no, yo juego fútbol americano. ¿Cuántos pentágonos tiene una pelota de soccer? No les gusta tanto el fútbol. Son 12 pentágonos, ¿okay? En C60 y 20 hexágonos. ¿Cuántos pentágonos tiene C70? 12. ¿Cuántos pentágonos tiene C84? En confianza. 12. Resulta que lo único que hacen falta son 12 pentágonos, y eso lo sabían los matemáticos desde 1743, que para cerrar una especie esférica con pentágonos y hexágonos, con 12 pentágonos es suficiente para cerrar. El número de hexágonos es lo que varía. ¿Okay? Está aprendiendo un montón, acuérdate de todo eso, porque tiene que decírselo a su familia cuando su tío le diga que aprendió, ¿no? Sabe de fullereno. Esto es muy interesante porque es pura geometría, eso lo sabían los matemáticos. Bueno. Pero bueno, aquí lo que les enseño es el C60. Este y este obedecen la regla del pentágono aislado, todos. No tienen ninguna excepción de pentágonos pegados a pentágonos, ninguno. Mientras tanto, aquí les he dibujado en color oro un pentágono adyacente pegado covalentemente a otro pentágono. Lo mismo aquí y lo mismo aquí. Hay 3 violaciones a la misma vez de la regla del pentágono aislado. ¿Y por qué es importante? Porque resulta que esto que está aquí adentro ya no es una maraca molecular. Esto está completamente rígido por rayos X. No hay desorden ninguno en esa estructura cristalina. ¿Por qué? Porque ese escandio está apuntando a el centro exacto de esa pentaleno, se le llama, ¿no? A la fusión de 2 anillos de zinc. Pentaleno, lo mismo. Pentaleno, lo mismo. Así que
Hay 3 violaciones y esas violaciones es donde hay más densidad de carga negativa. Eso es todo. Los teóricos lo dice todo el mundo, se sabe, eso está bien aceptado. Y a la misma vez le tengo que hablar un poquito del el modelo iónico. El modelo iónico de endoédricos le dice que siempre, siempre que tenga especies metálicas dentro, va a haber una carga sustancial de transferencia de lo que tiene dentro a la caja. ¿Y dónde se va a localizar esa carga? Principalmente en las violaciones de la regla del pentágono aislado. ¿Me siguen? Dígame que sí, aunque no esté entendiendo absolutamente nada, nada más que para complacerme. ¿Está claro? Ok, de manera que hay carga negativa, esto debe ser propicio para protonación. Y si es propicio para protonación, y estos compuestos son sumamente electroactivos, electroquímicamente son sumamente activos, debe ser relativamente fácil dar electrones adicionales y producir hidrógeno. Ese fue todo el razonamiento de eso. No me hubiera pasado 3 minutos contándole si no funcionó. Obviamente funcionó, ¿no? Así que esto lo publicamos en JACS hace ya un par de años. Y quedó muy bien, creo yo que quedó muy bien. Aquí están todo lo que hicimos, C60, C70, como siempre son la porquería, y los endoédricos son mucho mejores. No les voy a hablar de todo en detalle, fueron todo lo que hicimos. ¿Cuál es el mejor? El mejor porque el onset potential es bajísimo de nuevo. ¿Okay? ¿Y cuál es ese? Pues resulta que el rojo no deja ser otro que el C68. Esto es uno de los pocos casos, y yo soy muy honesto, donde yo diseñé un experimento con premeditación y alevosía y funcionó. La mayoría de las veces no funciona y hay que averiguar por qué no funcionó. Pero este funcionó exactamente como lo predijimos. Fue una predicción que funcionó de maravilla. Si se da cuenta, el onset es bien bajo. Les digo ahorita el número. ¿Dónde está? Aquí. Menos 0.038. Solamente un poquito. 8 milésimas de voltio adicionales por encima del platino. ¿Okay? La corriente no es tan alta a potenciales bajos como la del platino, pero no está nada mal. ¿Okay? Esto fue para nosotros muy revelador y nos abre todo un campo ahora tenemos que ver sistemas que tengan una sola violación del pentágono aislado, que lo tenemos. 2 violaciones del pentágono aislado serán mejores, habrá más densidad de carga, etcétera, etcétera. En eso estamos. Y aquí les pongo simplemente el resultado final, que fue que nos dieron la cubierta de JACS. A mí me gusta JACS, me encanta JACS. Y creo que le caemos bien a JACS también. Así que este es un trabajo relativamente, creo yo, fundamental, y por eso salió en JACS, porque yo creo que abre un campo nuevo en electrocatálisis. Así que nunca habíamos hecho catálisis. Yo le llamo mi eh, artículo de revisión pandémico, porque cuando nos iban a votar del campus, que fue el 20 de marzo o algo así, nos avisaron que nos iban a votar y nos reunimos y dijimos lo que vamos a hacer y propusimos que íbamos a escribir un artículo de revisión de la utilización de fullerenos en electrocatálisis. Y este salió publicado en el 2020, justamente el mismo año cuando nos cerraron. Nos fuimos a trabajar en las casas remotamente y salió este artículo. Y a la misma vez empezamos áreas. Este artículo, el JACS de nuevo, nos mandó hace 2 semanas un agradecimiento por publicar en JACS, porque este artículo resulta que tiene 214 citas en 3 años, que no le va nada mal. Okay. De manera que va bien, las cosas nos van bien con la catálisis. Aquí ya les mencioné ahora les mencioné ese. Y este fue un composite de sulfuro de molibdeno con C60, que también resultó relativamente. Si se dan cuenta, pues sí, me gusta mucho publicar en JACS, no lo voy a negar. Okay. Así que creo que ahí lo dejo. Creo que este es el final y ahora vamos a ir a la parte tercera, que es la utilización de los fullerenos como contenedores moleculares para hacer cosas extrañas, porque a mí me gusta hacer cosas extrañas. ¿Okay? Y la gente me dice, ¿y para qué sirve eso? Y yo les digo, esa no es una pregunta relevante, porque yo no hago cosas para resolver problemas, yo hago cosas para aprender algo. Así que lo que van a ver de ahora en adelante es ciencia fundamental que no sirve para nada, ¿ok? Pero para aprender algo. Ese es el punto fundamental de este trabajo, ¿ok?
Y a mí me gusta mucho jugar con esto de qué va a pasar con esto o con aquello. Así que aquí viene un poquito de historia rápida. 1992, Rick Smalley, que fue el ganador del premio Nobel en el 96 por el descubrimiento de los fullerenos, publica este artículo donde ha puesto uranio, creo que era óxido de uranio, uranil, y lo pone encima de una superficie de carbono y le da con el láser, que era lo que le gustaba a Rick Smalley, salía con el láser, y entonces medía cuál era el espectro de masa de lo que salía, lo que disparaba con el láser. Y si se da cuenta, tiene una serie muy interesante, un uranio en C28 positivo, uranio en C60, uranio, y ahorita les voy a hablar de dos uranios. Esto es, si algo aprende hoy, porque yo estoy muy emocionado con lo que hemos publicado este año con respecto a uranio 2 dentro de C80, es muy importante y fundamental, incluyendo cómo se piensa en ciencia, cómo uno puede pensar y cómo debe hacer las cosas para hacer las cosas correctamente y no meter la pata. ¿Okay? Así que Rick Smalley publica esto y ¿qué pasa? Que nadie le mete mano a esto. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir? Porque la gente le tiene miedo al uranio. Suena como que te va a reventar el laboratorio. Pero resulta que trabajar con uranio es tan fácil como trabajar con potasio. ¿Okay? No tiene nada de particular porque la radiación es muy baja, las concentraciones son muy bajas, así que se puede trabajar con perfecta tranquilidad en el laboratorio con uranio sin problema ninguno. Y eso nos enteramos nosotros porque tengo un colega que es experto en actínidos y me dijo, eso no es un problema. Así que empezamos a trabajar. Desde el 92 hasta nuestro trabajo se había publicado prácticamente nada en este campo. ¿Okay? Así que aquí está, recuerden lo que ve Smalley, ve dos uranios en C58, dos uranios en C60, ve una cantidad de cosas experimental. Estos no son elucubraciones mentales de Rick Smalley. Estos no son cálculos en una computadora. Esto es experimental. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, les digo esto por la siguiente razón. Nosotros hacemos experimentos y vemos todas estas especies también por espectrometría de masa. Y aislamos tres de ellas inicialmente. Esto ya es un trabajo viejo, así que voy a ir rápido. Esto fue en el 17, fue el primer artículo de nosotros con tres estructuras cristalinas de uranio dentro de un C74 de esa simetría y dos isómeros diferentes de C82. ¿Y cuál fue lo interesante de este trabajo? Lo interesante es que mostramos que el estado de oxidación de uranio varía de una caja que son isoméricas, C82. Lo único que varía es la constitución de los carbonos en la superficie, o sea, isomerismo. Y con isomería de la superficie y la proximidad del uranio, cambia de un estado de oxidación uranio 3 a uranio 4. Muy significativo, jamás se había visto nada parecido. ¿Okay? Pero esto es viejo, no me voy a pasar más rápido en esto. ¿Okay? Por primera vez vimos solo un metal dentro que hace resultado que haya una violación de la regla del pentágono exacto. Nunca se había visto un metal metido dentro de una caja que viola, aquí se ve el pentaleno muy clarito, y esto es torio, y aquí es uranio. ¿Okay? Y es la misma exacta caja para los dos. ¿Okay? Así que tanto torio como uranio seleccionan esa caja, ¿okay? Y lo que se ve dentro tiene cierto desorden, por eso es una maraca. ¿Right? O sea, esto no quiere decir que hay 4 torios y en este caso, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 uranios. No hay 7 uranios. Eso quiere decir que el uranio está moviéndose en esas posiciones. Tiene desorden dentro de la caja. ¿Me siguen bien? Claro, ¿no? Ok, todo va bien. Así que, y la razón principal es que, fíjese que donde está la violación, que es el único pentaleno que hay, es donde está bien pegado tanto el torio como el uranio, lo cual implica que hay una fuerte interacción molecular a nivel de orbitales del uranio, los 5F, con los 2P de la caja. ¿Okay? Y ese artículo, otro Jacks en el 18, que también fue fundamental para nosotros. Ok, muy rápido, porque ya veo que ya esto es tarde, ¿no? Y empezamos. Voy a ir muy rápido ahora, porque no quiero tomarles más tiempo hemos hecho mecanismos y lo hemos hecho por un análisis topológico, que se los voy a enseñar ahora. Resulta que está bastante bien aceptado que los fullerenos crecen por adición de C2 y C2
o por una cosa que se llama transformación de stone whales, que quiere decir, yo se los enseño aquí. Esto es una Stone Whales Transformation, quiere decir que esos dos carbonos se mueven de aquí a aquí, 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 y se rearregla la molécula de esta forma. ¿Okay? Eso es un Stone Whales Rearrangement, que requiere mucha energía, requiere mucha alta temperatura, que se da cuando uno está haciendo estos compuestos en un arco a altísimas temperaturas de 3000 grados centígrados y más a veces. ¿Okay? Así que, y el otro mecanismo para crecimiento o para decrecimiento de la superficie es la adición de carbono en esta posición o en cualquier otra posición para hacer crecer. Y va siempre de dos en dos. C2, más o menos. Así funciona. ¿Qué habíamos hecho en el grupo? Bueno, aquí hay complicación, pero voy a ir muy rápido. Habíamos aislado muchos de estos compuestos, pero no todos. Por ejemplo, este que está aquí, lo intuimos haciendo el análisis topológico, porque teníamos este aislado, y este no lo teníamos. Pero predijimos, basado en este análisis topológico, que debería existir. Y efectivamente, mecanísticamente, entendemos todas las transformaciones, Stone Whales, etcétera, etcétera. Cómo se están transformando esos isómeros dentro del reactor. Me estoy poniendo más técnico de la cuenta, así que voy a ir rápido a cuál es la conclusión. ¿Esto debe existir? Pues sí, eso debe existir y efectivamente lo aislamos. Este fue el que se predice y lo aislamos y aquí está la estructura cristalina. Nadie me ha preguntado ni me está preocupado. ¿Alguien está preocupado por esta arañita en las estructuras cristalinas? Todas las estructuras que les he enseñado tienen arañitas. Eso es una porfirina de etilo con níquel en el medio. Y es un truco de cristalización. Es una co-cristalización de este compuesto, que es una porfirina, con los fullerenes. Facilita la cristalización así y se puede resolver la estructura relativamente fácil. ¿Okay? Así que despreocúpese de las arañas, no tienen nada que ver con nada. ¿Okay? Es un truco de cristalización. Pero bueno, todo funciona bien. Entendemos cómo crecen estos endoédricos y cómo se forman y cómo se rompen también, mecanísticamente hablando. Así que vamos a hablar de los inorgánicos buscando enlaces actínido-actínido durante mucho tiempo y buscando enlaces dobles uranio-carbono, haciendo unos ligandos complicadísimos para que los dos uranios los apriete de esa manera, ¿no? Porque no existía, tal cosa no existía. Y hay gente que dice que sí, que ya han probado que tienen uranio, y es mentira. Y como yo lo sé, porque nosotros tenemos uranio, se los voy a enseñar ahora. ¿Okay? Así que vamos a buscar cosas que Smalley ya probó. Smalley ya se los enseñé anteriormente, no se los voy a repetir. Vio monouranios y diuranios experimentalmente. En 1992. ¿Y qué hacen los teóricos? ¿Hay algún teórico aquí? ¿Puedo hablar más de los teóricos? No, yo no voy a hablar más de los teóricos. Voy a hablar un poco de las especies U2 estabilizadas dentro de los fullerenos. ¿Okay? Específicamente de U2 en C80. Voy a hablar ahora. Pues resulta que los teóricos, a pesar de que tienen este artículo desde 1992, todavía hacen un cálculo que yo me pregunto por qué lo hicieron. ¿Okay? Y es, fíjese el título, esto lo publican en JACS también. A lo mejor JACS no es tan bueno como yo creo. Porque publicaron esto que la pregunta ¿es C60 lo suficientemente grande para que vaya múltiples dimetales dentro? Vamos atrás. Sí. No hay más nada que hacer. Yo no tengo que calcular nada. Sí. U2 en C60. Ya está aprobado. ¿Qué más hay que calcular y para qué? ¿Cuál es el propósito de este artículo? ¿No? Y al final dice que no debía ocurrir. Vamos a leerlo porque es algo que verdaderamente vale la pena. La ciencia evoluciona de una manera y uno tiene que pensar lo que está haciendo. Uno no, porque tiene el cálculo, mete los dos uranios porque hace lo que da la gana, porque un teórico empieza por donde le da la gana y ya los mete dentro. ¿Cómo los vas a meter adentro si al final me dice que no debía ocurrir? Si no debía ocurrir, no ocurre, pero experimentalmente ocurrió. No es un problema de que yo creo que. Y fíjese lo que dice, U2 forms a highly symmetric endohedral compound que está en el centro de la...
Esta estructura es un artefacto debido a que la caja de C60 es pequeña. O sea, lo que está diciendo es que la caja es la que está aguantando los dos uranios. ¿Okay? Punto. Eso no está tan mal. Pero ¿cómo los va a aguantar? ¿Cómo los va a meter ahí adentro inicialmente si no quieren estar, no se quieren dar un beso? No se van a dar un beso. No, si no tienen enlace entre ellos, no los puede forzar con ninguna caja ni con nada. Right? No sé si me siguen el razonamiento. O sea, a mí cuando yo veo esto digo, ¿por qué los teóricos hacen este tipo de cosas? ¿No? ¿Por qué me llega a la conclusión de que YouTube preferentially binds to the internal walls y no sé qué, como si no hubiese un enlace? ¿Okay? A mí eso me cae grueso, me cae grueso. Así que nos metimos en la cabeza que íbamos a aislar uranio 2 en C80, porque yo quería aislar. Y efectivamente, todos los que están aquí son los monouranios, aquí en verde, y les he señalado los que son diferentes, ¿no? U2C78, U2C80, U2C81. Puede tener una caja con un número impar de carbono. Diga que no, dígame que no, no puede, no existe tal cosa, ¿okay? O vienen de dos en dos, o se van de dos en dos, no puede tener un C81. ¿Qué será U2C81? La ciencia hay que pensar, hay que emocionarse, hay que estar un poquito visionario, ¿no? Que a lo mejor es un U2 carbono dentro, ¿okay? Y la caja es C80. Hay una posibilidad, pero bueno, vamos a ir directo al grano porque les dije que iba a ir rápido y no estoy yendo rápido. Esto, U2C80, vamos a hablar de U2C80. Todo esto nunca se habían detectado ni los habían considerado teóricamente. Nosotros aislamos todos ellos y les voy a mencionar el famoso U2C80, que ya Smalley había dicho que sí, que funcionaba. ¿Okay? Ok, pues aquí está la estructura cristalina, single crystal. Esto no es un dibujito, esto es resultado experimental. ¿Okay? Y otro teórico que se llama Straka y su grupo publican un artículo en el 2018, ¿okay? Todavía están negando la existencia de los uranios, y dicen, bueno, de 18 kilocalorías por mol no debería ocurrir. Y de hecho, el artículo se llama, I quote, unwilling UU bonding. O sea, que esto no quiere, o sea, los dos uranios se encuentran allá adentro al azar. ¿Cuál es la probabilidad? Todo el mundo ha hecho química física aquí. ¿Cuál es la probabilidad de que tres cuerpos choquen a la vez no mucha, ¿eh? ¿Y cuál es la probabilidad de que dos uranios que no se quieren, que se odian a muerte porque no se quieren dar un beso, se encuentren dentro de una caja S80? Yo diría, no bajísima, yo diría cero. Y no me gusta ser absoluto porque en la ciencia no debemos serlo. Cero. Bueno, pues esta gente dice unwilling y dice que, de nuevo, que la caja está empujando. La misma historia que había dicho Smalley lo repite Straka y todo el mundo. Y a mí eso me cayó grueso. Y dije, no, no puede ser. Nosotros medimos esa distancia promedio porque hay cierto desorden en la posición y aquí también. Y medimos esa distancia y la distancia resulta ser más corta que lo que predicen esta gente. ¿Okay? Lo cual implica que probablemente hay cierta interacción. No es fuerte, yo no estoy diciendo que es el enlace más fuerte del mundo, pero tampoco, si no se encontrarían allá adentro nunca, ¿okay? Ninguno. ¿Okay? Anyway, así que después de mucho convencer a mi colega y muy buen amigo que hemos publicado como 40 artículos junto, Josep Poblet, que trabaja en la Universidad Rovira Virgili, al lado de donde yo trabajo en el Instituto Catalán, hace unos cálculos de dinámica molecular y lo que observa es que hay dos estados de uranio, uno con un enlace largo de 4 angstrom y uno con un enlace mucho más corto. ¿Okay? Y estas son las dos estructuras que predicen. Y hacen ahora cálculos teóricos muy sofisticados, recientemente, muy recientes, de mecánica cuántica, pero como Dios manda, ¿okay? Bien detallado. Y muestran que sí, este estado, uranio 2 dentro de C80, con un largo de enlace de 2.4, existe. ¿Okay? Por primera vez. Todos los teóricos, yo no sé que nadie ha dicho nada de nuestro artículo, que lo publicamos este año, en 2023 en JACS, y nosotros le llamamos al artículo, a propósito, Are UU bonds inside fullerenes really unwilling bonds? Because they are not really unwilling bonds. They are actually real bonds. Y tengo que darle crédito a Koen de Graaf, que es el
calculación, cálculos de mecánica cuántica fino, muy fino. Y conclusión, que sí existe esta cuestión. Obviamente existen dos estados, un estado mucho más largo y un estado mucho más corto, que está pegado a la caja. Y está, yo creo, clarísimo de que los metales dentro de fullerenos no deben ser considerados como estadísticamente confinados al azar. Se encontraron esos dos uranios de buena primera dentro de la caja. I don't think so. Eso no va a ocurrir. Verdaderamente son, yo creo, que una estructura así es la que está formando la caja alrededor, porque hay una complementariedad electrónica fabulosa y se quiere muy bien. ¿Okay? Esto es de lo más importante que quería contarle, porque a mí me revienta que la gente empiece, un teórico o quien sea, empiece con algo que no, ¿cómo vas a llegar allí? O sea, la pregunta fundamental es, ya Smalley te dijo que existe, dime cómo se forma. O sea, no me digas que no se forma. Sí se forma, y si se forma, pues ya está establecido teóricamente. Anyway, yo estoy muy orgulloso de ese tema. Se pueden meter dos torios y no les voy a hablar de muchos detalles. Es un enlace muy fuerte, a pesar de que no es muy corto, pero el enlace es de más de 40 kilocalorías por mol. Y es un enlace formado por dos híbridos, 7S, 6D, orden del enlace 1, fabuloso. Esto está, de nuevo, estructura cristalina, estructura cristalina, estructura cristalina, que es todo lo que estoy mencionando ahora. Así que, también, como lo publicó con un chino, pues, Nature Communication. Los chinos son obsesivos en Nature Communication, lo quieren publicar todo en Nature, Nature algo. Okay. Esto, yo no lo aguantaría si yo estuviese siendo el corresponding author, no lo. Así que les voy a hablar ahora del famoso U2C81, porque también es fundamentalmente importante. Y aquí está la estructura cristalina con perfecto orden, no hay desorden ninguno. Uranio, carbono, uranio. Dentro del C80, con simetría icosaédrica el C80. Y la teoría concuerda perfectamente bien con los resultados experimentales. Lo que estamos viendo son uranio, carbono de 2.03 aproximadamente enlaces, y eso quiere decir que lo que tenemos es uranio, carbono, doble enlace, y doble enlace al otro uranio. O sea que tenemos dos auténticos enlaces carbono-uranio por el precio de uno. ¿Okay? Y los inorgánicos se han pasado toda su vida tratando de buscar uno. Nosotros encontramos dos en una sola molécula. Muy significativo también. Y ¿dónde cree que lo publicamos? Pues en Nature Communication, por supuesto, porque es con mis colegas de China. Así que muy fundamental. Y hasta el momento, y ahora me voy a mover, les prometo 5 minutos y estoy fuera. Porque lo que les voy a mencionar ahora es casi una película de estructuras cristalinas de cosas que jamás se habían visto antes y no se verán nunca fuera de los fullerenos. Y son estructuras interesantísimas porque los clusters son infinitamente estables. Una vez que uno cristaliza estos compuestos, lo puede pisotear, lo puede echar agua, puede hacer lo que le dé la gana, y son estables infinitamente. Son súper estables. Así que aquí hay otra estructura nueva, ¿no? Otro clúster con dos uranios y dos carbonos que le dicen estructura de mariposa. Parece una mariposa. Aquí están los dos carbonos y aquí están los dos uranios. Y aquí está dentro, lo ven que está curviado, tiene un ángulo relativamente agudo, ¿okay? De 113 grados o algo así, y las distancias están ahí, no les voy a molestar. Pero también lo aislamos en C78. ¿Usted cree que en C78 va a estar más cerrado o más abierto? 50% de probabilidad, dígame cualquiera de los dos, y me hace feliz, ¿ok? Más cerrado. Eso es lo que uno, diga, dos carbonos menos que este, además pequeño, así que lo va a apretar un poquito más y lo va a cerrar. Pero resulta que las estructuras no siempre siguen el número de carbono. ¿Okay? Y aquí está en C78, la estructura cristalina tiene 150 grados en vez de 113. Y la razón es, y se los enseño aquí, la razón es que si miden la distancia interior en C78 a lo largo del eje C5,
tienen 8.2 angstroms aproximadamente, y si lo hacen en C80, porque es más esféricamente simétrico, no elongado, este parece más una pelota de rugby, y este parece más un balón de soccer, ¿no? Y bueno, la distancia está claro de que hay una diferencia fundamental. Y siempre que vemos C78, hay más espacio para que lo que tenemos dentro se pueda relajar un poquito más que en el C80. ¿Okay? Y ahora aquí, siguiente. Ahora voy rayos X, rayos X, rayos X. Aquí vamos. Dimetallic nitride, un nitruro dimetálico. Primera vez que se ve un nitruro dimetálico. Y resulta ser un compuesto de valencia mixta. Tiene un uranio más 4 y un uranio más 5. ¿Okay? Primera vez que se ve. ¿Okay? ¿Por qué? Porque estamos utilizando un nanocontenedor fularénico. Eso jamás se verá fuera, nunca. Además de esto, bueno, les enseño les voy a enseñar el de C78. Fíjense, el ángulo aquí es 150, que va a ser ahora más grande o más pequeño en C78. Más grande. Muy bien, casi 180, ¿eh? ¿Por qué? Porque dentro hay más espacio para que se extienda linealmente. ¿Okay? Así que, voy a ir rápido, cosas extrañas. Cianuro de uranio, pero un cianuro muy extraño, porque está coordinado a través de la nube pi, del enlace carbono-nitrógeno. Y la teoría resulta ambigua, no le sabe decir si esta es la estructura electrónica o si esta es la estructura electrónica. Yo estoy convencido de que es esta la estructura electrónica, ¿okay? Pero la teoría no nos resolvió esa verdad. Okay. Pero sí, la estructura cristalina está muy clara. JAX, aquí es un triple enlace. Un uranio, nitrógeno, triple enlace metido dentro de otra caja de C80. C82, y son dos isómeros. Y aquí están los dos isómeros. Otro Nature Communications. Okay. O sea que seguimos en la línea de... irónicamente, ese fue el primer compuesto que se sintetizó en mi laboratorio en Texas, y no fue sino hasta hace poco, hasta este año, que se resolvió la estructura cristalina, que resulta ser muy interesante. ¿Por qué? Los cálculos indican que hay un carácter de triple enlace entre el uranio y los carbonos. O sea que estamos llegando al triple enlace en este momento. ¿Okay? Y de hecho, tenemos un triple enlace. ¿Okay? Y está sometido para publicación. Adivinen dónde. No les digo, sigo, pero tenemos un enlace triple, claro, por teoría y por todo. Aquí está, creo que les puse, sí, aquí está el enlace triple, envuelve uranio, carbono, sigma y 2pi, el enlace triple, y existe uno sencillo entre el serio y el carbono. Así que con eso esto está sometido. No les voy a hacer perder el tiempo. Yo creo que se llevan el mensaje de todo lo que hemos probado, desde que son útiles los fluorenos para celdas fotovoltaicas, sí, que sirven para electrocatálisis, definitivamente. Nosotros simplemente hemos empezado el área. Esto está en su comienzo. La electrocatálisis está comenzando con estos sistemas. Y por supuesto, el número de cosas que pueden estabilizar dentro de estas cajas es casi infinito. No lo voy a decir infinito, pero esta era la Universidad de Texas, con un tema arquitectónico. ¿Alguien sabe qué arquitectura es esa? La cosa más rara para verlo en El Paso, Texas, pero fue un capricho de un presidente de la universidad que le gustó la arquitectura de Bután, del reino de Bután, y toda la arquitectura, toda, sin exceptuar un solo edificio en el campus de Texas, resulta ser Bhutanese architecture, butanesa 100%. Okay. Aquí las gracias a la gente, Olivia Fernández, ya está trabajando en industria en Boston. Mohamed fue el que hizo el trabajo, ya tiene un trabajo en Virginia como profesor. Alan Puente hizo la electrocatálisis, y mi colega Srinivasan, que fue bueno en catálisis también,
teoría la hacen esta gente en la Universidad de Buffalo y en la Universidad Rovira Virgili. Mencioné a Joseph Poblet con su grupo. Y mil gracias a Ning Chen en Suzhou, que es un ex postdoc, el que sintetizó el primer endoidico. Está ahora en Suzhou y hace un trabajo muy bueno. Yo me reuní con gente muy buena toda mi vida y me beneficio de ellos ahora. Gracias a la NSF, que me dio muchos fondos, y a la Fundación Welch, que también me dieron fondos para todo este trabajo que han visto. Así que con eso los dejo con la idea de que los fullerenos tienen una cantidad de posibilidades. Todos estos son estructuras cristalinas que han sido reportadas. El fin, no, yo no sé ni cuál es. There's no end, todo lo que se puede preparar. Okay. Cosas muy interesantes como este compuesto. Tiene una estructura rarísima porque se pueden introducir dentro de las cajas cosas raras, cosas muy extrañas dentro. Así que gracias por la atención y por haberse sometido a... No está tan mal porque empezamos tarde. Así que gracias por la atención, por venir y espero que hayan aprendido algo. Gracias. ¿Una pregunta? Dime. Ok. Quisiera saber si existe alguna forma de usted controlar el sector de fibra. Por deposición, por spinning. Pero No. Simplemente a base del tiempo, la deposición y el spinning rate. No lo tenemos. Esa es la única manera de. por curiosidad, la parte de cuando se habló del tsunami, yo hice los enlaces que se acoplaban de acuerdo a las violaciones también de la casa. Uh -huh. Entonces, en este caso, posible incluir hasta 3 tsunamis, dependiendo de si, porque también vimos una violación triple. Uh -huh. Muy buena pregunta. Nunca hemos visto ninguna evidencia de 3 uranios metidos dentro. Nunca. Han hecho cálculos, los colegas míos teóricos han hecho cálculos y todavía no han encontrado una caja, porque tampoco cualquier caja es posible electrónicamente. Y tiene que haber, y me alegro de la pregunta, complementariedad entre la estructura electrónica de lo que está dentro y de la caja, evidentemente. O sea, que los teóricos parece que no les interesa, pero es una realidad. Hay que contar con qué tiene la caja y qué quiere la caja, y qué tiene el clúster y qué quiere el clúster. Eso tiene que ser templating. Yo lo veo como un caso de templating. O sea, yo le digo ahora en mi mundo de ficción, cuando estoy durmiendo y me despierto a las 3 de la mañana, es que empieza a formarse una estructura tipo policarbono, un pedazo de un fullereno, ¿no? Pega un uranio, pega el segundo, porque ya vimos que hay un enlace entre los dos uranios, y eso hace la formación del resto de la caja. Eso hace un templating effect que es complementario, y al final termina uno con lo que quiere ser más estable, evidentemente, no con lo que los teóricos dicen que no ocurre. Sí ocurre. ¿Que sí? ¿Qué? Sí, sí, y no lo hemos visto. No lo hemos visto. Otra cosa que no hemos visto es fósforo dentro de él. Nitrógeno sí, oxígeno sí, azufre sí, fósforo no, no sé por qué. Todavía no lo entiendo. Hay cosas por hacer, hay cosas que todavía... Y se los digo a ustedes porque yo estoy en fase phasing out. No, I'm not fighting with people anymore. Jan Guevante no me produce irritación. Me produjo irritación hace poco, pero ya me da igual. Pero el futuro de este campo es que se pueden aislar y se pueden hacer cosas que son muy interesantes y que a lo mejor pueden tener alguna propiedad útil, ¿no? Fotovoltaicos, por ejemplo. Yo no he probado fotovoltaicos con ninguno de ellos. Yeah. ¿Perdón?
Estoy de acuerdo. Recuérdate que la caja está llena de carga negativa y adentro tienes positivo, mucha carga positiva. El modelo iónico para nitruro de escandio es 6 cargas completas. Y hay evidencia experimental que indica que sí, que el nitruro de escandio dona 6 electrones a la caja y la caja se pone bien negativa. Dime. No hay estructuras metaestables, entonces, es decir, la síntesis siempre se produce, siempre se debe siempre, siempre, sin excepción. Y los compuestos son, como te digo, más estables que lo que te puedas imaginar. O sea, son compuestos más estables que, bueno, igual que el C60, C70, que son moléculas sumamente estables. En química no ocurre muy a menudo tener una cosa tan complicada y que le puedas poner oxígeno y lo que te dé la gana y no pasa nada. Puedes poner ácido, no hace nada tampoco. ¿Cómo hacer los compuestos? Ahí viene la parte más interesante y esto es lo que yo le llamo síntesis racional de químico físico. ¿Okay? Que quiere decir que yo no tengo idea de cómo yo voy a poner todos estos carbonos inicialmente. Ellos se ponen solos. Y yo lo que hago es simplemente les proporciono la energía necesaria para que se forme un plasma y todo esto se forma dentro de un plasma. Okay. Así que alguien le mencioné hoy, no me acuerdo quién fue, que a mí me gusta jugar con serendipia. Porque yo cargo los dados, o sea, hay gente que dice, pero eso no lo hizo pedacito a pedacito los sintéticos orgánicos de corazón. Quieren armarlo carbono a carbono a carbono. Hoy por hoy, otra cosa que se pueden llevar, nadie ha sintetizado C60 pedacito a pedacito. Llegan lejos, llegan a un pedazo, llegan así, Larry Scott llega, y al final no lo logran hacer. Lo terminan allí y lo meten en pirólisis. Si lo voy a pirolizar, pues lo meto en un arc reactor, me da igual, desde el principio, ¿no? Yo le llamo eso síntesis racional a la química física, o física química, pero no lo armas pedazo a pedazo. De hecho, en el 1984, Orville Chapman, en la Universidad de California en Los Ángeles, tenía un grant de la National Science Foundation para armar C60. Era el único que sabía lo que estaba buscando. Todos los otros se lo encontraron. ¿Okay? Kretschmer, Hoffman, Smalley, toda esta gente, todo eso fue serendipia para ellos. El único que lo estaba tratando de hacer pedacito a pedacito era Orville Chapman, y nunca lo logró. Y luego de él vinieron yo no sé cuántas personas, E. Rubin en UCLA también, trató unas cosas muy, muy bonitas, muy inteligentes, que nunca lo logró tampoco. Nadie ha preparado C60 pedazo a pedazo. Y si alguien lo quiere hacer, pues sería un tour de force de química orgánica. Yo lo puedo hacer en 10 minutos en el laboratorio, sin ningún problema. Ya me voy a pasar la vida armando una molécula que la puedo armar en 3 segundos. Perdóname. Ajá. Del 92. Eso es MSMS. Esto es, Smalley era el experto en MSMS. No, él lo que hace es que produce lo que sale y lo que sale le da con otro rayo para que si hay algo por fuera, se vaya. Y se queda exclusivamente lo que hay dentro del furadero. ¿Qué? Te garantizo que no. Lo veríamos por rayos X después. No, Smalley era el espectroscopista de masa más espectacular del mundo, por eso se llevó un premio Nobel. Y el individuo sabía lo que estaba haciendo y todos los experimentos de control que él hace, él garantiza que allá afuera no hay nada. Lo que está pasando a través y que detecta al final está dentro de la caja, garantizado. Si no, léete los artículos y te convencerás.
No, él solo se difunde fuera de la zona del plasma. O sea, el plasma se genera y el plasma se mueve en el reactor y según se mueve se va enfriando. Y está enfriada la superficie donde se colecta el tofurano. No lo hicimos, no lo hicimos. Queríamos ver si había un grupo funcional, azufre, nitrógeno, o lo que fuese, o un penilo solo, que pegara bien en las, que iba a pasar a nivel de superficie en términos de interacción. No, no, no fue exhaustivo. No. Yo típicamente lo que hago es que hago un experimento que me convenzo de que he probado algo en términos de lo que yo quería probar inicialmente. Yo no le doy, como dicen en inglés, I don't beat that horse. No, no me interesa hacer methyl ethyl isopropyl chemistry. No, no me interesa para nada. Perantrolina o quinolina o no sé qué, no sé qué. Hay un millón de posibilidades que otra gente lo haga. Eh, uh -huh. Uh -huh. Correcto, mientras si era el de dos nitrógenos, right? Porque se ha hecho estructura cristalina del que tiene un solo nitrógeno, que tiene una sola pelota de fullereno. Y ese empaca muy bien. O sea que se transporta electrones relativamente eficientemente. Yo tengo otro artículo que no lo menciono, donde se probó que si hay empaquetamiento cristalino en la fase del bulk del fullereno, hay una transferencia o un transporte electrónico muy eficiente. Y posible. Ese campo es para ti. Ya yo con quién le habito. Quedan muchas cosas por hacer. That's for sure. Siempre. Y yo siempre dejo las cosas por hacer también. O sea, me gusta moverme en otra dirección. Ya, correcto. Ya, estaba conmigo. Ya. Estás hablando de los dos fullerenos con el platino en el medio. Eso es una síntesis trivial. No, no sé si. No, esos son C60. Se debería poder probar. Hay un millón de posibilidades. Pero C60 se hace fácil y las superficies convexas te aíslan el platino y resulta tener una actividad electrocatalítica para hidrógeno muy bueno, muy, muy bueno. Que si el otro va a ser mejor, pues si lo ponemos mejor, pues te hace famoso. Queda mucho por hacer. O sea, nosotros no somos exhaustivos prácticamente nunca porque hay muchas posibilidades. Si yo me pongo a probar todos los endoédricos que yo tengo, me los pongo a probar en HER, no termino nunca. No, la porfirina la compro.
Tiene, tiene etilos, octaetil, octaetil nicoporphyrin. Y interesantemente, los 8 etilos hacen así. Ya. No hay up and down, todos están así. Ya. Y eso quien lo dominó, fue quien lo introdujo inicialmente, fue no Harry Don, Alan Balch, en UCLA. No te entiendo la pregunta. No sé qué me estás preguntando. Cuando yo hago el experimento, déjame terminar. Cuando yo hago el experimento y tengo el hollín y extraigo el hollín, yo analizo eso inicialmente por espectrometría de masa para ver si tengo lo que quiero tener. Y si lo tengo, entonces lo purifico por HPLC. Esa es la secuencia que seguimos. Y tengo 6 columnas dedicadas para fullerene. Son Bucky Prep, Bucky Clutcher, Bucky Prep M, Bucky Prep D, y todas son especializadas para fullerenos en particular. Eso es para rayos X después. No nos estamos comunicando efectivamente, pero cuando yo tengo el polvo, no puedo hacer rayos X, tengo que cristalizarlo, ¿no? Exacto, pero yo lo que empiezo es determinando, para que la audiencia entienda, determinando si tengo los compuestos que quiero. Y eso lo hago por espectrometría de masa. Si los tengo, los disparo a través de una de las 6 columnas y no sé nunca por cuál empezar, pero hay ciertas reglas que puedes seguir para ver qué puedo separar. Y ahí viene el proceso más tedioso de todos en este trabajo, que es la purificación de esos compuestos. Una vez que lo tengo puro, entonces lo cristalizo con el octaetil porfirina de níquel y lo hago por difusión. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien me puede traducir esto al español? Porque no lo entiendo, perdón. Me da igual si lo tengo cristalino o no. Una vez que está puro, yo lo cristalizo para determinar la estructura cristalina. Porque, de hecho, Yang-Ron Yao, que es mi grupo, él me juró que él podía cristalizar cualquier endoédrico. Así me lo juró. Me dijo, no, ya yo averigué cómo se cristaliza esto y no lo tengo ni en duda. Yo sé que yo puedo cristalizar todo esto, que es mucho decir, ¿eh? Pero yo no cristalizo nada si no lo tengo que cristalizar, a menos que quiera la estructura cristalina. Una vez que lo tengo puro por HPLC, pues me voy a hacer medidas de lo que sea, fotovoltaico o lo que sea. Si esa era la pregunta. No necesito cristalizarlo para eso, ¿no? ¿Perdón? Oh, no, obvio. Por eso te digo, o sea, yo cristalizo cuando quiero ver la estructura cristalina. Yo no voy a cristalizar para hacer una medida fotovoltaica. Espero que, espero que te quede claro. Porque ya te lo he dicho varias veces. No, creo que... Y la parte más difícil es la separación. Yo soy honesto y sincero. Es la parte más problemática. Tenemos una columna semi-prep que me costó $23,000 la columna semi-prep. No, desde el principio había Bucky Clutcher y Bucky Prep. Eso estaban desde hace mucho tiempo. Sí, sí, Manuel trabajaba muy duro y me quemó el laboratorio también. Pero bueno, porque trabajaba con disulfuro de carbono y me quemaron el laboratorio. O sea, no estoy hablando en broma. Me lo quemó crispy, que te quedó muy mal. Pero sí, se invierte mucho tiempo. Se invierte mucho tiempo en la purificación, es la parte más difícil. Producirlo, fácil. Separarlo, muy difícil. Caracterizarlo, no tan difícil.
Bueno, hay que hablar con Jan Grom, que yo creo que se la guarda para sí mismo. A mí nunca me dijo qué hacía, pero él dice que él garantiza que él cristaliza todo. Eso me dijo. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Porque además no he polizado aquí 10 minutos de preguntas. ¿Alguien tiene? Bueno, bipiridina. Ujú. No, correcto. Debería. Bueno, tenemos los cálculos teóricos que lo hicieron en China y hizo los cálculos como lo hacen por DFT, que yo no estoy muy seguro, yo no sé cómo funcionan bien estas cosas, y llegaron a la conclusión de que la interacción más fuerte ocurría a través tanto de la piridina como por la parte del fullereno en la superficie. Y por mucho, eran menos 190 y tantos kilocalorías por mol. Y el siguiente mejor, el tiofeno, era menos 170, una cosa así. O sea, habían 20 y tantas kilocalorías por mol. Y eso, pues, como me venía bien, pues me convenció, ¿no? Porque me explicaba lo que estaba observando y no lo protesté. ¿No? Yo también esperaba que el tiofeno hiciera mejor. Lo predijimos así, pero no ocurrió. Pero es una data que está muy clara también. Todo el mundo, la piridina está a esta distancia. Y eso lo repetimos 2 o 3 veces para estar seguros de que no había nada equivocado o erróneo. ¿Tienes alguna otra pregunta? No te quiero hacer. Pero, ya, pero yo no esperaría que el tiofeno no tuviera prácticamente ninguna interacción con. Yo hubiera esperado algo entre medio, ¿no? Por lo menos. Pero no hizo nada. El tiofeno ni se dio por enterado de que estaba al frente de una perovskita. ¿Alguna otra pregunta? No, gracias a ustedes por la atención y por el interés. Y gracias por las preguntas.